Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en estos espacios de reflexión y debate frente al COVID-19, la situación actual y futuro. Hoy es un día muy especial. Vamos a tratar un tema súper delicado, ya que quienes están acompañándome en esta reunión forman parte de una de las industrias más castigadas en el país y extranjero, sin lugar a dudas. Y el tema que nos ocupa, yo lo definí como teatros y espectáculos, nuevas realidades y cambio de paradigmas, porque seguramente van a surgir algunas cosas en función de los invitados especiales que tenemos. Y hay muchas aristas para abordar este tema. Hoy tocaremos solo algunas y después ojalá que se dé la posibilidad de un nuevo encuentro para tratar otros temas adicionales de este segmento. Con mucho orgullo y placer voy a dar la bienvenida a Carlos Rothenberg, a Norberto Ragneri y a Guillermo Fedorco. Ya contaré un poco su historia personal cuando hable con cada uno de ellos. Gracias sinceramente a todos por participar de este Zoom. Es una ardua tarea en este caso para mí presentarlo a Carlos Rothenberg por sus múltiples actividades y trayectorias. Traté de hacer un pequeño resumen para no hacerlo tan extenso. Fue reconocido por diferentes asociaciones y sindicatos vinculados al teatro, también el honorable Consejo Deliberante del Partido de General Porredón destacó sus 40 años apoyando la cultura teatral. Recibió un premio Konex de Platino en el 2001. Él ha producido más de 300 obras de teatro y también programas de televisión, como Conversando con Mirta Legrand. Y posee la mayor empresa argentina de salas de teatro en Cava y Mar del Plata, que es la capital del espectáculo por excelencia en temporada estival. Las salas más emblemáticas, todos las tenemos en la rutina, digamos, el Liceo, que es el teatro más antiguo de Buenos Aires, el Multiteatro Comafi, el Multitabaris Comafi, Metropolitan Sura, y en Mar del Plata las salas América, Atlas, Bristol, Lido, Neptuno y la más reciente Mar del Plata. Hay mucho más para hablar de Carlos, pero prefiero que ustedes lo googleen y se van a sorprender. A mí me quedó un dato final que leí en las redes, espero que Carlos nos lo pueda validar, que para mí es esclarecedor. Desde hace 15 años que no hace contratos con sus actores y equipos de producción, porque tiene una confianza extrema entre esos grupos de trabajo que él forma. Y también, otra cosa que él lo dice con humildad, pero que es extremadamente importante, que su mayor éxito teatral fue la obra Brujas, que se mantuvo 10 años en cartel y la vieron 1.600.000 espectadores. Luego de este pequeño resumen, Carlos, te doy la bienvenida y seguro comentarte ya para ir a algunos planteos que va a resultar trillado pedirte una reflexión sobre lo que estamos viviendo ahora. Pero sí o sí lo tengo que hacer porque vos sos uno de los máximos referentes de la industria. Y para darte paso quisiera unificar esta primera pregunta como en tres, armar un combo. Que vos nos cuentes cómo ves la situación actual, o cómo visualizás y cuándo pensás que será la vuelta a las salas y espectáculos artísticos. Que nos puedas contar de tu experiencia el panorama que está sucediendo en España y otros lugares del mundo que seguramente tenés contacto fluido. Y por último, que a mí me preocupa, y sé que a ustedes más en realidad, es desde tu punto de vista, cuál va a ser la futura ecuación económica para la industria y si cambiarán las reglas del juego para los protagonistas, que son los actores, autores, técnicos, empresarios de sala y músicos. Te doy la palabra, Carlos. Bueno, buenas noches. Saludo acá a las personas que acompañan en esta conversación, ¿no? Para mí la situación la definí en el mes de marzo en un audio que Guillermo Fedorco, que está aquí presente, tuvo acceso. Se me ocurrió un domingo de marzo contar lo que yo veía desde mi óptica para los colegas de los teatros de la ciudad de Buenos Aires, un audio privado. Fue un domingo a la noche, digo, porque el lunes me levanté y empecé a recibir solamente ese día más de 200 llamadas de gente que lo había escuchado y terminé después escuchando
ese WhatsApp privado por la pantalla de Canal 13 de Televisión de Buenos Aires. Y en ese WhatsApp, con la experiencia en todo caso de 45 años haciendo lo mismo, que es mi actividad teatral, y fundamentalmente viendo lo que había pasado entre febrero y marzo con este bendito COVID-19, decía que el año en nuestra actividad estaba perdido. Lo dije en marzo y en ese momento en las llamadas, de tantas llamadas del día siguiente, me preguntaban si yo estaba deprimido, qué me estaba pasando, por qué decía eso. Y claro, el público no sabe que en Argentina el 80% de la gente que va al teatro en el país lo hace en el semestre abril-septiembre. Solo un 20% concurre al teatro en el semestre octubre-marzo. Y en ese semestre octubre-marzo, ese 20% se conforma fundamentalmente por las temporadas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Entonces, cuando una pandemia impacta en el semestre abril-septiembre, el año estaba virtualmente perdido en marzo. Por eso en aquel audio yo decía, esto se trata de debut y despedida, porque afecta no a la cartelera grande de Buenos Aires, afecta a todas las giras nacionales que recorren el país en el mismo semestre, afecta a todo el teatro público que prepara para después del inicio de clases su programación del invierno, afecta a todo el movimiento de teatro independiente, que en Argentina es muy rico, no existe ninguna ciudad del país que no tenga un grupo de teatro independiente, un altillo, un sótano, una sociedad de fomento, una asociación italiana, española, un teatro público, privado. Todo ocurre en ese semestre. Y además porque hay un epicentro, que son las vacaciones de invierno, en el mes de julio. Al perder eso, que en marzo para mí estaba perdido, incluso cerramos nosotros antes que se decrete la cuarentena, ya las funciones, porque también el público nos estaba indicando una tendencia. Y yo tengo muy fresco cuando presidía la Cámara de Teatro y Música en el 2009 y nos tocó la epidemia gripe A, que por 10 días cerrados los teatros, 10 días en el país, tardamos 3 meses en recuperar la confianza del público. Además de tener el dato del público que empezó a faltar a las salas antes que se decrete el cierre. Me acuerdo que la cuarentena comienza el viernes 20 de marzo. El viernes 13 de marzo, una semana antes, fue el primer día donde en el país la venta de entradas fue inferior a las devoluciones de entradas, de gente que ya no quería ir. Entonces, con respecto a nuestra industria, no tenía solución en ese momento, y en ese audio dije que la temporada estaba perdida por lo que acabo de contar, porque además cuando abramos, si ahora perdemos, vamos a perder más. Y tenemos que pasar por ese trance, como también había dicho, con una frase que también molestó un poquito en ese momento, y yo sigo sosteniéndola, que es para adelantar el miedo. El público, tenemos todos los ciudadanos el total derecho a tener incertidumbre y temor. Y eso nos permite, lamentablemente, retrotraernos y no concurrir a salas de espectáculos, porque justamente las salas de espectáculos tienen la ecuación inversa a lo que la salud pública del mundo pide para este caso. Mientras se habla de distanciamiento social, nuestra actividad lo que hace es juntar gente. Y no solamente juntamos al destinatario, sino que nuestra materia prima también son seres humanos. No es un tipo de local que el viernes se dice puede abrir el lunes, abrimos el local y vendemos zapatos. Nosotros necesitamos 2 meses para preparar los espectáculos. Por lo tanto, en esta ecuación, ese adelantar el miedo es nada más que para no empezar a hipotecar la temporada 2021, porque la 2020 se perdió en marzo. Y esto hace, por supuesto, que aquellas empresas productoras, ni hablemos del talento artístico que vive de un contrato, se van cayendo en el camino. Nunca tuve la dicotomía entre salud y economía. Eso nunca me impidió con el segundo ojo estar mirando la economía y saber que esa es una ecuación que también hay que hacer. Y también dije, para redondear, que no miremos este tema desde, ya que yo soy de Buenos Aires,
desde el ombligo de los teatros de la Avenida Corrientes, porque de entrada quedó muy claro, muy temprano, ya en abril, que la curva sanitaria era diferente en cada ciudad del país. Y como nosotros tenemos empresas, trabajadores y artistas en todo el territorio, ya que nos nuclea una entidad que es federal, no vaya a ser, decía en abril, que por esperar a un sector estemos perjudicando al otro. Claro. Y esto también está pasando. Así que, redondeando lo que te dije, lamento haber acertado con el audio de marzo, porque el año se perdió en lo nuestro, más allá que todavía tenemos la esperanza de poder llegar en primavera a tener una apertura parcial, con protocolos, con distanciamiento social y con todas las medidas sanitarias necesarias, pero fundamentalmente para que cuando el público pueda volver a la sala, lo haga, digamos, volviendo a buscar el vínculo de cultura y esparcimiento familiar que conlleva nuestra actividad, y no suponiendo que ir al teatro va a tener algún tipo de perjuicio que justamente atañe a la salud de quien lo consume. Está perfecto. Vos viste que hay alguna información de experiencias en otros lugares que son bastante especiales. Yo vi videos al respecto con la vuelta al teatro, con fórmulas que son medias extrañas, butacas separadas, etcétera, hay performance armado. ¿Qué, digamos, data tenés de otros lugares y cómo se está viviendo ese proceso de regreso? Mira, yo hablo todos los días con la Asociación de Teatros de Nueva York, de Londres, de México, Distrito Federal y de Madrid. La incertidumbre es la misma. Si escuchamos todos los WhatsApp, los Zoom, es la misma. Lo único que se abrió en este momento en España es el Teatro Liceo de Barcelona, teatro público, que incluso lo hizo con plantas en lugar de espectadores. Y después abrió el Teatro del Canal, que tuvo una señal política importante con la presencia de los reyes de España concurriendo a la función, con distanciamiento entre los espectadores en las butacas, y el viernes de la semana pasada, donde el Teatro Real, también en Madrid, abrió para una función con el 50% del aforo, el aforo de la capacidad de la sala, pero en todos los casos son teatros públicos, obviamente con un déficit económico enorme para poder realizarlas, bancadas por el Estado. Digamos, el circuito privado no abrió en ningún lugar del mundo, y el lunes 29 de junio se cortó sola Nueva York a la mañana, decidiendo directamente cerrar, no hasta septiembre como proponíamos algunos, sino directamente hasta el 3 de junio y suspendiendo todo su personal hasta el 15 de marzo. Por lo tanto, en este momento Londres está en la duda de mirar Nueva York o mirar Europa, y Madrid, México y Buenos Aires esperando con protocolo mediante, todavía con la esperanza de poder abrir septiembre. Pero todo es a prueba y error, dependiendo de lo que dijo el presidente el primer día cuando habló del enemigo invisible. Hemos tenido reuniones con todas las autoridades, con todas. Buena voluntad para abrir hay, seguridad ninguna. Y dependemos de un factor que avance y retrocede día a día en todo el planeta. Perfecto, gracias Carlos. Voy a tomar una pequeña sugerencia que me generó Carlos antes del inicio de la actividad, para tratar de que hagamos una cuestión interactiva respecto al Zoom, que a mí me encantó el desafío. Así que voy a darle ahora el paso a Norberto Ragneri. Quiero hacer un pequeño resumen también de Tilo, como lo conocemos acá, para que la audiencia que no lo conoce se entere un poco, y los que lo conocemos recordemos la intensa actividad que desarrolla Tilo. Tilo, como sabemos, lleva grabado a fuego la misión de la institución Fundación Cultural Patagonia para impulsar la creación artística, desde General Roca para toda la Patagonia y el resto del país. En lo que respecta a la gestión cultural de la Fundación Cultural Patagonia, generan producciones con todos los elencos, alumnos y docentes de IUPA, que es el Instituto Patagónico de las Artes, que son como los hermanos, porque hacen muchas actividades en forma conjunta, si bien tienen roles totalmente diferenciados, y también convoca a otros artistas para hacer el quehacer cultural. Después también, desde el acompañamiento a la educación y aprendizaje de las artes,
lo que hace la Fundación es proporciona, en relación con el IUPA, un modelo de enseñanza-aprendizaje integral, que se consolida con los grupos que van saliendo de alumnos y docentes para hacer propuestas artísticas en la Fundación Cultural Patagonia. Como actividades destacadas dentro de lo que es la Fundación Cultural Patagonia, podemos recordar, bueno, los festivales de teatro, de música, concursos de intérpretes de música clásica, Patagonia Cine, ferias del libro. Pero bueno, acá en la región, y te cuento, Carlos, para que conozcas un poquito lo que es la fundación, se proyecta hacia afuera y tomó la identidad de la ciudad y con un alcance superlativo, el Festival Internacional de Percusión, ya que lleva 17 ediciones y es orgullo para toda la región, y a lo largo de los años, bueno, los visitaron artistas de países como Japón, Taiwán, Chile, Brasil, Francia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos, México, Inglaterra, España, etcétera, etcétera. Es un orgullo ver el festival ese y ver a los monstruos esos tocando en el escenario. También la Fundación tiene 16 cuerpos artísticos estables que brindan espectáculos, recorren diferentes ciudades de la provincia, Neuquén, han hecho cosas con Guillermo, que lo tenemos acá, y otras provincias. También la Fundación Cultural Patagónica recibió la mención especial de música clásica que CONEX otorgó en 1999, y 20 años después volvió a tener un premio CONEX en el 2019, que lo consiguió a través de este festival internacional. Quería detenerme un minutito en esto para que la gente refresque el quehacer cultural que genera la Fundación. Y Tilo, quería preguntarte, porque sé que tenés una óptica un poco diferente en términos de la situación agobiante que se vive en distintos sectores, y que tal vez la Fundación la vive de otra manera. Pero en ese contexto, que nos cuente qué hicieron desde la Fundación como actividades durante esta pandemia. Creo que potenciaron el accionar con Canal 10, que es el canal público de la provincia, que llega a todos lados, con el Diario Río Negro. Y si tenés alguna estadística o dato para ver cómo aceptó la gente estas propuestas. Antes de contestarte la pregunta que me estás haciendo, quiero reforzar la idea de la institución Fundación. Tiene, independiente del IUPA, que es una universidad estatal, tiene en su grupo artístico, vos lo mencionaste, en el orden de 120 a 140 artistas contratados. Por eso la circunstancia, y volviendo a lo que decía Carlos, que coincido exactamente con lo que él menciona, le da una particularidad a la Fundación que no es la de el artista común o el privado, porque es un intermedio, no es oficial, pero tampoco es privado. Con la ventaja, además, que tiene salas propias, que es un costo que eventualmente, frente a la vuelta a la actividad, no implica alquiler de sala, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tiene todo un esquema que funcione o no funcione, está pagado. Esa creo que es la gran diferencia. Igualmente esta diferencia no nos quita la angustia de no poder trabajar. Y además, coincidiendo con lo que dice Carlos, en general la Argentina tiene un gran desequilibrio. Y en esto también ha sido manifiesto. Las políticas se hacen pensando en Buenos Aires. A nosotros nos llegó 2, 3 semanas después. Esto nos obligó a un aislamiento, no solo en el plano artístico, sino en todos los planos, posiblemente entre 20, 25, 30 días antes, que nos obligó a aislarnos cuando no pasaba nada, cuando la sensación era que no pasaba nada. Y creo que el otro error
y tomando la frase también de Carlos, que prioriza la salud a la economía, no tiene ninguna duda al respecto, pero con el otro ojo mira la economía, me parece que el gran error que se comete es tomar al individuo como un organismo. Desde el punto de vista, como el que acabo de mencionar, como organismo, la cuarentena está bárbaro, pero el ser humano no es un organismo, es una cosa mucho más compleja. Esto está afectando a la salud, posiblemente no orgánica, pero sí está afectando a la salud de las personas. Esta cuestión que nosotros hemos intentado transformar nuestro escenario, que es con la emoción del vivo, con la percepción de lo que está sintiendo el artista, con los olores, no es lo mismo. Esto alimenta el espíritu. Esto no apunta al organismo. Esta ausencia de comunicación, de vernos, nos está creando problemas. Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio, tanto en el plano de nuestra actividad como en otros, entre el riesgo del contagio y el riesgo a enfermarnos, pero no de corona. Estoy de acuerdo en el planteo, Tilo, porque hay varias corrientes al respecto y lo he charlado en otros encuentros. De hecho, tal vez rememoro breve, y perdona que te interrumpí para hacerlo interactivo, los datos de una profesional de la medicina, que es cardióloga, que hablando de la situación del deporte, porque Carlos, acá no se puede hacer práctica deportiva, Guillermo lo sabe también porque Neuquén está pasando un proceso también medio especial, y ella decía, digamos, ¿qué va a pasar en la pospandemia con todos los casos que hoy están no siendo atendidos y lo que va a ser la situación entre la apertura de generación, lo mismo que temas psicológicos, que yo lo voy a charlar en una próxima reunión con el equipo de psicólogos? Me estoy metiendo en un terreno que no me es propio, pero creo que va a afectar. Con el mismo sentido y coincidiendo con Carlos, hay un año perdido porque de volver a la actividad va a empezar con muchas restricciones, con aforos restrictivos, que en algunos casos van a ser imposible la actividad porque no se va a sostener desde lo económico, y por otro lado, el propio temor de la gente, que se va a restringir de ir. Encima, esta apertura posible nos toca en un clima que no podés usar el aire libre. Todavía hace mucho frío. Y en la Patagonia hace frío hasta avanzado el año. No estamos en el norte, ¿no? Y bueno, me parece que ese es el panorama en el que estamos. Donde, sí. Perdón, y hoy yo te hacía la consulta vinculado a que desde la Fundación se hicieron algunas cosas vinculadas a las nuevas tecnologías y algunos acuerdos especiales para potenciar lo que estaba generado y todo. Contanos un poquito de eso que se pudo armar. Claro, nosotros, por la propia característica de la institución, teníamos mucho material de archivo. Empezamos con ese material de archivo, empezamos a cada artista trabajando en su casa, editando también en su propia casa, y después convenios con el canal 10 de General Roca, el diario Río Negro, poder buscar nuestras propias vías de comunicación, poder trascender y llevarle algo a la gente que antes nos venía a ver, pues sí, bueno, nuestro escenario ahora lo hemos cambiado, nuestro escenario es una pantalla de televisión, es igualmente un pobre sustituto de lo que hacíamos antes. ¿Tenés algunas visualizaciones de eso, de los canales de contacto, alguna data? Por mucha, no lo tengo específico en número, no los recuerdo, pero sí recuerdo la sorpresa en el caso de editorial. Vos viste que las redes se cuentan, no hay posibilidad de mentira, sorprendido por la respuesta de la gente, y en algunos casos
subíamos un video, pero nosotros dábamos con horario, como hacíamos cuando lo podíamos hacer en vivo, que el concierto empezaba a tal hora. La gente entraba de la misma manera que iba a nuestra institución, absolutamente a horario. Entraba, estaba anunciado a las 9 menos 5, la gente empezaba a entrar para poder presenciar ese espectáculo. Claro. Bien, vamos a escucharle un poquito a Guillermo, que es un empresario regional de trayectoria importante, está vinculado a distintas aristas del espectáculo, para que nos cuente algunas cosas. Pero antes yo quiero darle la bienvenida a Guillermo, contar, digamos, que me toca la alegría de recibirlo porque somos amigos personales, recuerdo nuestras etapas de juventud de Guille, los encuentros de natación, viajes en Viedma, cuando dabas también los primeros pasos a la industria del espectáculo, que yo estaba en el cable en aquella época y generábamos acuerdos para fidelizar a los clientes y publicitar las obras y los shows, las obras de teatro y los shows que traía Guillermo. Fuera de esta anécdota personal, digamos, Fedorco, a nivel su organización, yo lo defino como el principal productor de espectáculos para la Patagonia y es un referente excluyente en la región. Solo a modo de síntesis, porque cualquiera puede ver su página web y ver lo que ha hecho a lo largo de tantos años, cualquiera puede acordarse de que los espectáculos más rimbombantes del exterior que llegaron a la región vinieron de la mano de Guillermo, digamos, como Ismael Serrano, Perales, Montaner, Cortés, Julio Iglesias, Luis Miguel, Cheyenne, El Puma Rodríguez, Alex Ubago, Bisbal, Marco Antonio Solís, Rubén Blades, Arjona, Serrat. Parezco, Guille, un vendedor de colectivo y de subte, pero la verdad que quería hacer mención a eso, y ni que hablar con la realidad de los artistas nacionales, que se sienten muy cómodos trabajando con la productora. Digamos, vemos siempre la llegada de Abel Pinto, Pedro Aznar, Luciano Pereira, Divididos, Babasónicos, Noble, Nocheros, Baglietto, bueno, en fin, etcétera, etcétera. En teatro no se queda atrás, Guillermo, porque a mano alzada yo hice una especie de sumatoria de las obras de teatro que él genera en un año. A mí me daba, Carlos, 40 horas en el año más o menos que Guillermo trae a la región. Pero bueno, quería que él nos cuente un poquitito cómo ve la realidad acá, qué está pasando, cómo impactó la pandemia en tu estructura, Guillermo, y cómo se hace frente en cuanto a lo económico, ¿no? Que seguramente estás reformulando, y en cuanto a la calidad de servicios que vos das como productora en varios frentes. Contanos un poco. Sí, buenas noches. Viste, Carlos, que tengo referencia en la música, ¿no? Ustedes que me cargan siempre. Son muchos shows. No, con referencia a la pandemia, como a todo el mundo, ¿no? Nos tocó un golpe tremendo que no se acaba nunca. Como estamos trabajando un montón desde la Cámara, con Carlos y varios más, y parece que todo lo que haces hoy ya mañana no sirve y va bastante para largo el tema, ¿no? Yo particularmente no he movido mi estructura en mi oficina, he mantenido el personal y tengo la esperanza de que esto vuelva, como diría mi amigo, el 11 de septiembre, que es la fecha que tenemos para ver si se puede hacer algo. Lamentablemente va a ser dura la vuelta. Estoy viendo como para una prueba y lanzar la propuesta con artistas locales y regionales. Ya tengo más o menos unos 6, 7 proyectos. Y bueno, ver qué va a pasar, ¿no? Si la gente va a querer volver al teatro. Y después ver cuáles son las políticas para que pueda ingresar gente de fuera de la provincia, que ya pasó el otro día un ejemplo claro con la gente de TN que llegó a San Martín de los Andes
y los corrieron. Bueno, espero que con el teatro o la música no nos pase lo mismo. ¿Y estás haciendo, Guillermo, algo vinculado con tu relación de seguidores? Contanos que la plataforma de Facebook, la cantidad de gente que tiene y si estás generando con los acuerdos a nivel nacional o a nivel personal una realidad de interacción. Contanos un poco eso. Sí, en las redes tenemos nada, más o menos unos 40.000 seguidores y tratamos de estar con artistas y con la gente que está haciendo algún streaming, de darle una mano, subiéndolo a nuestras redes y tratando de poner también otros contenidos culturales como para que se mueva y brindarle a nuestros clientes, entre comillas, algo como para que estén al tanto de todo lo que pasa, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, Tilo, tengo un problema en la cámara, no sé si te nos fuiste con video. Ahí estás, perfecto. Creí que ahí te nos habías ido. Bueno, siguiendo con esta interacción, yo quiero aprovechar la presencia de Carlos. No me quiero poner demasiado reflexivo, Carlos, para no aburrir, pero el otro día buscando algo de información y preparando, leí unas citas de Peter Brook que él escribió en un libro de ensayos El espacio vacío. Eso fue en 1968, imagínate. Pero su idea de lo que para él puede ser un acto teatral. Y él ponía, lo voy a leer textual para que no tengamos inconvenientes, puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Una persona camina por ese espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Tomando esta cita y viendo lo que pasó después, que en el 80 hubo un crecimiento y una evolución de la televisión y el video, y en la actualidad nos irrumpen las redes sociales por todos los costados, y el streaming y la pandemia, yo quería indagar y digamos, buscando la honestidad intelectual que te caracteriza, si pensás que el teatro o las artes en vivo pueden llegar a sufrir una crisis de identidad, o pueda replantearse, su esencia. Vos con la trayectoria y tu grupo de gente que analizan estos movimientos de la historia y del mercado, ¿estás viendo este fenómeno y siempre pensás que hay lugar para reinventarse? Si hacemos un poco la historia, primero una definición. Yo soy empresario teatral y el teatro por definición es un hecho vivo, un hecho artesanal que se ejecuta una sola vez en un mismo espacio, en ese momento y fundamentalmente con público presencial. Esa es la definición desde los griegos para acá de lo que es el teatro. Cuando apareció la radio, cuenta la historia que la gente de teatro ya empezó a mirar con desconfianza aquello. Cuando apareció la televisión, ni hablemos, porque era audio más imagen. Y siguió transcurriendo toda la tecnología, compitiendo. Lo más claro me parece que fue lo que se llama la copia trucha, que impactó tanto en el negocio del cine. Y sin embargo el teatro, si miramos el mundo, por esa definición artesanal, nunca terminó cayéndose. Y también pasó guerras, epidemias y pandemias, y tampoco se transformó. Porque yo creo que al teatro lo salva, es una opinión, justamente lo primario de la propia actividad, lo elemental, que es la respiración en vivo del artista y el público. Siguiendo eso, yo creo que sea por una vacuna, porque nos tengamos que contagiar todos, porque exista un yuyo, o porque el virus desaparezca, yo no soy sanitarista y no puedo explicar nada más que eso,
Yo creo que va a tardar un tiempo, coincido en lo que dijimos antes, creo que en esto los tres hemos respondido igual, pero que va a volver a tomar el hecho vivo, la esencia misma que le da sentido y lugar. Y si así no fuese, creo que veríamos demoler todos los teatros del mundo casi al mismo tiempo. Porque este tema, como no respeta geografías, y como en el coronavirus estamos todos en el mismo bolillero, no distingue ideologías, estatus social, posiciones políticas, económicas. Me parece entonces que por intuición y por aquella historia, no me imagino ver los teatros demoliéndose en el mundo. Y esto es lo que hablamos con los colegas de los países con mucha cultura teatral y fundamentalmente con la cuna del teatro musical, que es Nueva York y Londres, e incluso cerrados hasta el año que viene, en el caso de Nueva York, no hay ningún propietario de Broadway que hoy piense en esa posibilidad que signifique que desaparezca el edificio. De lo que sí estamos seguros todos es que no tiene sustentabilidad económica en esos predios, con esos costos, con mucho personal agremiado y fundamentalmente con ubicaciones geográficas muy puntuales, inmobiliariamente sostenerse si no es para lo que fueron creados. Concretamente, no va a haber ninguna función de streaming que necesite un teatro. Se va a poder hacer en otros lugares, no tiene sentido bancar esos costos y nadie va a imaginarse que el Teatro Ópera de Buenos Aires puede tener otro destino que no sea o mantenerse en lo que tiene desde el año 1936 como actividad o demolerse para emprendimientos comerciales e inmobiliarios mucho mejores. No creemos muchos que haya un intermedio en esto. Está muy bien, es muy gráfica la pintura que estás dando porque en realidad, más allá de que cada uno tiene un juicio de valor, me imagino sobre esta realidad de que siga vivo el teatro, hay un montón de otras aristas que en tu comentario las estás dando y hay que tenerlas en consideración. Yo quería también aprovecharte, porque vos comentaste que están en constante diálogo desde ADET con el gobierno y ustedes mismos como grupo de trabajo viendo qué soluciones y qué apoyos se están brindando cada uno. ¿Hay alguna vía concreta de respuesta por parte oficial, económicamente hablando? ¿Tenés algo para comentarnos de avance en ese sentido? No, nosotros no pedimos para la actividad nuestra nada que sea distinto a cualquier pyme de cualquier otra actividad. Y tengo que ser honesto, ¿por qué? Nuestra actividad, a partir de una restricción al dominio que tienen los edificios teatrales, es una actividad que tiene una ley de fomento impositivo desde los años 50. Concretamente, nuestra actividad no paga impuestos, por decirlo lisa y llanamente. A mí me gusta siempre decir que quiero ser coherente como empresario privado, donde nunca tuve ninguna relación con el Estado, y que si la propia actividad desde hace más de 60 años tiene esa libertad económica que le permite no tener al Estado como socio, no sería justo en esta época que se le pida más de lo que le puede pedir otra actividad comercial. Eso no invalida que sí, para todo lo que tiene que ver con el teatro público, el apoyo irrestricto, y fundamentalmente a todas las instituciones, fundaciones, teatro independiente, que no tiene como leitmotiv lo económico, que necesitan del tejido social económico del Estado. Me parece que hay una gran diferencia. Para resumirlo, yo siempre digo una frase que seguramente sea antigua, y es que no puedo ser capitalista en el éxito para convertirme socialista en el fracaso. Muy buena la frase. Siempre yo creo en eso. Seguro, Tilo, vas a coincidir en esta lectura de Carlos, vos que llevas adelante la fundación con un esfuerzo monumental y sabiendo que, bueno, que a veces se necesitan recursos para poder poner en operatividad todo, ¿no? Sí, yo te diría que por definición las asociaciones como las fundaciones son socialistas de origen, nunca fueron capitalistas.
Esto no da un balance positivo, sino eventualmente para la propia institución que le permite el crecimiento. Nosotros, además de la cuestión musical, artística, tenemos 60 becarios a los cuales les proveemos viviendas que hay que ponerles heladera, calefactores, cocinas que se rompen, toda una estructura netamente social que hay que sostenerla, y se sostiene con actividad. Con inactividad no la puedo sostener. O sea, no solo en el caso particular de la Fundación se ve afectado lo artístico, sino otras actividades menos conocidas que hace la Fundación con un fin, insisto, netamente social. Por eso está bueno hacer la aclaración, y por eso quiero siempre diferenciar lo que es una empresa de espectáculos privada, donde no comparte además su utilidad con el Estado, a otro tipo de entidades que tienen que ver con lo cultural y que no tengo dudas que hacen el acervo de su ciudadanía, al acervo cultural de su ciudadanía. Yo soy de los que siempre aplaudió, desde, permítanme que se los cuente así en forma muy casera, desde que mis viejos no tenían un mango en los años 60 y dependían de fundaciones o del teatro público para llevar a sus hijos a que vayan al teatro, como mamé eso, yo aplaudo cuando existen instituciones como la que representás, porque no tengo dudas que, por decirlo mal y pronto, le hace bien a mucha gente. Y eso yo lo aplaudo. Qué linda frase. Y yo no quiero irme de este punto porque te voy a tratar un tema que sé que es bastante caro a tu sentimiento, que es la realidad del teatro independiente. Otra vez te escuchaba sobre las diferenciaciones del teatro comercial, el teatro independiente, y fuiste muy, muy claro en la manera de plantearlo. Vos no crees, después de haber pasado por debates entre los distintos sectores que a vos te divertían muchísimo y contabas anécdotas, dijiste, yo divido el teatro en bueno y malo, independientemente de que haya un aporte de recursos en algunos casos mayores, pero ese es mi espíritu y es mi esencia. Y yo lo sé porque sabes que tengo un hijo en el ambiente, me ha comentado que fuiste a ver sus obras en el marco de la Bienal de Arte Joven, fuiste a ver Mamá está más chiquita, y la gente conoce a Carlos Rottenberg, que anda por todos los teatros independientes. Pero hoy, que están luchando a brazo partido, sabes el caso de NUM y el caso del Método Caderós, que hace poco hicieron un espectáculo único en dúplex por streaming, buscando el apoyo de referentes del sector y el apoyo de la gente para poder sostener y mantener sus puertas abiertas, o bien los productores independientes que vos conocés que trabajan en cooperativa. ¿Cómo pueden visualizar un esquema de salida o llevar el día a día? Contanos tu voz o da una luz de esperanza. Yo creo que los que tenemos más experiencia o espalda, tenemos justamente que, en ese delicado equilibrio al que antes se hacía referencia, tenemos que tener en claro lo que dije recién con respecto, por ejemplo, a las vicisitudes que pasa ese sector, porque ¿en qué nos diferencia, siendo todos teatristas? Nos diferencia que en el circuito del teatro comercial tenemos, no tenemos piso, pero podemos tener un techo elevado en el caso del éxito. En el caso de las salas y todo lo que tiene que ver con los espectáculos del otro circuito, tienen un techo muy bajito. Entonces nunca permite tener esa reserva para el fracaso que irremediablemente viene después. Yo siempre cuento que en la historia de todo lo que es elegir por parte del público, más del 70% de las cosas fracasan, pero no el teatro. El teatro, el cine, la televisión, los programas de radio, las revistas. Cuando uno llega a un kiosco, no conoce más del 70% de las cosas que están colgadas en el kiosco. Los libros, mucho más del 70% están en aqueles, en las librerías, pero no es lo que se vende. Quiero decir con esto que cómo se sostiene una actividad
donde la mayoría fracasa. Se sostiene con los éxitos. Los éxitos son los que pagan los fracasos. Yo no pago por los 70% de fracasos que hago. Me lo pagan los éxitos. Pero si tengo un techo muy limitado en el éxito, nunca puedo bancarme el 70% de fracasos. No sé si es claro como lo explico. Clarísimo. Por lo tanto, el problema que está teniendo siempre, desde 1930, cuando Leónidas Barletta ya creó el Teatro del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, ya se hablaba de esto. Y es la limitación que tiene para generar recursos para sostener el 70% del problema. Por eso hace falta el Estado y por eso hace falta la defensa de la cultura como otras obligaciones por parte del Estado hacia una ciudadanía. Y cuando aparecen iniciativas, incluyo la fundación, pero podríamos llevarlo al terreno en todo el país, el Estado tiene que prestar la atención porque en el fondo lo que en un punto está haciendo es sustituir o verse reflejado o ser representado por ese tipo de asociaciones en lo que en definitiva termina dando el Estado como una de sus obligaciones. Por eso separo tanto y sectorizo. ¿Todos somos teatristas en el caso de nuestra actividad? Sí. ¿El teatro puede ser bueno o malo? Desde ya, yo he visto cosas muy buenas en el teatro público y muy malas. Cosas muy buenas y muy malas en el teatro independiente y lo mismo en el teatro comercial. A veces, ya que tu hijo perteneció a ese elenco del teatro independiente, yo siempre les digo a los amigos de teatro, miren que por estar en un sótano y todos apretaditos, no quiere decir que el espectáculo sea bueno. O sea, podemos estar todos incómodos en una silla que no entramos, algunos por lo menos, y el espectáculo ser malo igual. Y en el circuito nuestro ni hablemos. ¿Cuántas veces no nos cierra la ecuación entre lo que elige el público y lo que artísticamente estamos dando? El bingo lo hacemos cuando se coinciden las dos cosas. Claro. El éxito artístico y económico van de la mano. Mejor que eso no hay nada para lo nuestro. Pero creo haberte contestado de alguna manera, entonces, por qué soy de los que defiende con tanta fuerza y me resulta muy cómodo hacerlo porque no estoy defendiendo al sector en el que yo intervengo. Sí, de hecho, perdón, Carlos, de hecho, vos siempre decís y autorreferenciás que decís que son el semillero potencial y después decís, bueno, no son el semillero, porque ya ocupan un espacio propio en lo que es la cartelera general, con obras de gran calidad, pero de alguna manera con otra estructura de funcionamiento. Sí, en realidad tenés razón, mirá, ya no me acordaba de eso, porque yo durante 30 años dije el semillero, hasta que un día en una reunión de Artei, que es la Asociación de Teatros Independientes, aquí en Buenos Aires, un teatrista del circuito independiente dijo, a mí me ofende cada vez que vos decís semillero. Entonces dije, te prometo que desde hoy no digo más semillero. Entonces cada vez que quiero decirlo digo, no voy a decir semillero porque no quiero ofender a quien me dijo que lo ofendía, pero yo creo que es un semillero. Está muy bueno. Bueno, quiero que Guillermo nos cuente un poquitito para bajar a la realidad de la Patagonia. Guillermo, tu empresa tiene muchísimos años, ahora vas a hacer un resumen, pero para que nosotros veamos el mapa país y entendamos de algún modo cómo está posicionado Río Negro, Neuquén y Patagonia respecto al contexto nacional en términos de productividad de espectáculos y todo. Contanos un poquito que la gente a veces no dimensiona mucho. Bueno, nosotros llegamos a tener en su momento más de 40 plazas. No es la realidad del teatro que comenta Carlos, que en Buenos Aires es una actividad y en el interior es totalmente diferente, porque tenemos que ir con las compañías día por día y ciudad por ciudad, y eso lo hace totalmente más costoso y como es. Pero bueno, el tema... me trabé un poquito.
No, viste, la idea es comparado con otras plazas. Cuando se habla de la Plaza de Buenos Aires, el Ahí crecimiento, ahí ahí te está, me fui por recuerdo. la rama para comparar con lo de Carlos, pero bueno. Mirá, Neuquén hoy por hoy es la plaza más importante que hay en la Patagonia, superándolo en su momento a Bahía Blanca, que era la plaza, la plaza top del sur, donde las compañías iban y se quedaban en Bahía durante 3 días y hacían ahí y volvían. Nosotros en los años 90 hicimos cuando digo nosotros, hice un trabajo que fue empezar a girar por la Patagonia, empezar de a poco. Empecé por la zona de La Pampa, Pico Santa Rosa, Tres de Arroyo, Coronel Suárez, Pringles, llegué hasta el propio Bahía, llegamos hasta como es, hasta Tandil, Azul, La Barría, algunas cosas de Mar del Plata, muy pocas, y de ahí fuimos bajando hasta Ushuaia, y después subiendo por Esquel, nos metimos acá y nos metimos Antes llegaba nada más que hasta Cipolletti, porque Neuquén era imposible cuando estaba el Teatro Español, que era cine, y era súper costoso. Entonces llegamos, nuestro máximo acá en el Valle era hacer roca en la Casa de la Cultura, y después terminábamos en el espacio de la Sociedad Italiana de Cipo. Y bueno, después cuando pudimos entrar a Neuquén, hicimos en el año 98, 99, por ahí, empezamos con el teatro, a trabajar en el Teatro Español y se convirtió en una plaza impresionante, donde justo nos tocaron muchas obras muy fuertes, una que hicimos con Carlos, que fue Brujas, vino Art, vino El Cartero, vino Made in Lanús, que me acuerdo que fuimos tapa de Clarín con Made in Lanús, porque hicimos 1 mes y medio de gira con Javier Faroni, y terminamos en Ushuaia. Y bueno, y Río Negro es comercialmente hablando, ¿no? Roca para mí es una ciudad donde yo sigo apostando y donde laburamos con Tilo, que laburamos muy bien un tiempo, y como es, y en Casa de la Cultura, que vengo trabajando hace muchos años, pero es una ciudad que no condice hoy la cantidad de habitantes que tiene con un teatro con una capacidad, no sé, mínimamente de 500 personas como para que los shows rindan. Siempre que vamos, salimos ahí empatados o a pérdida, pero yo como rionegrino, porque soy de Viedma, sigo apostando. Después tenemos en Viedma un teatro muy bonito que es el Centro Cultural, y Bariloche está el Teatro de la Baita, y bueno, eso más o menos es la realidad de Río Negro, y en Neuquén trabajamos en Cutralcó y en Zapala, y algunas cosas en San Martín de los Andes también. Ok. Ahí le abriste la puerta a Tilo, porque capaz que él no lo quiere contar, pero él tiene también un sueño de seguir avanzando en todo el desarrollo de la Fundación Cultural Patagonia con una sala, digamos, con una capacidad diferente. Contanos, Tilo, eso que siempre me lo confidenciás, y remando. Y las cifras son cada vez más grandes. No es tanto más grande como la sala que tenemos. La sala hoy, el espacio cultural es de 400 personas, pero no es una sala. La idea es tener una sala de teatro para 500 personas. Creo que Roca lo merece. Es la única ciudad que no lo tiene. Lo tiene Neuquén, lo tiene Cipolletti, lo tiene Regina. Más nueva, menos nueva, pero lo tienen, y Roca adolece de una sala que permita, justamente como decía Guillermo, traer espectáculos que rindan por la cantidad de entradas que se puedan vender. Yo creo que Roca, con una sala de 500 personas, 600, yo ya tengo, por supuesto, soy arquitecto, ya tengo el proyecto hecho, hacerlo en 2 bandejas, cuestión que sea una sala que eventualmente con 250, 300 personas esté llena, y cuando tenés la necesidad habilitas la platea, y entonces económicamente funciona. Ahí, Carlos, vos tenés experiencia con algunos teatros trabajando modularmente, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Contanos. Sí, pero hoy en nuestra realidad, tanto local como país,
desde una fundación es imposible soñar con una cosa así. Listo. Mira, justamente ahora hay notas que les recomiendo que busquen estos días de un matrimonio de médicos que inauguran un teatro en La Pampa, en Santa Rosa. La leí, la vi. Un teatro de 1000 butacas. Tardaron 11 años en hacerlo. El señor es neurólogo de un pueblo de La Pampa, viven en Santa Rosa. La señora es psicopedagoga. Y lo que los une fue, con la cultura, fue que cuando estudiaban en Buenos Aires, iban a la Avenida Corrientes, a las librerías y a los teatros. Y de ahí quisieron dejar en Santa Rosa, porque en un punto me hizo acordar esto lo que comentabas, Tilo, con respecto a Roca, ¿no? Donde, paréntesis, cuando yo iba a Roca iba a una sala de 180 butacas, ¿no, Guillermo? Sí, A la Casa de la Cultura. Muy Casa de bien, la Cultura. sí. 177. Como te gusta a vos. Perfecto, perfecto. O sea que 354 era el máximo en 2 funciones. No, decía que esta gente, allá en Santa Rosa, tienen un teatro municipal de 400 butacas. Y los escuchaba y pensaba porque todo va coincidiendo, ¿no? Cuando no había teatro y vos tenías que ir con los espectáculos a Cipolletti, es porque el español daba cine, pero el español, desde el punto de vista teatral, si no entraba la municipalidad, que terminó entrando, ¿no es cierto? Ahora es de gobierno. Ahora es gobierno. El gobierno, mejor todavía. Si no entraba el gobierno, un privado en esa avenida donde está el español no lo podía bancar como teatro. Esta es la realidad. Esto es lo que pasa en todo el país. Fíjense que yo antes, sin saber de qué íbamos a hablar, dije, si los teatros no tienen o un altillo, un sótano, una sociedad de fomento, una sociedad italiana, una sociedad española, hice ese resumen porque cuando vos mirás el mapeo de país, termina pasando eso. Y esta gente en Santa Rosa, que me vino a ver con un plano, es muy gracioso, porque además son médicos y tampoco son arquitectos. Vinieron a Buenos Aires y me pidieron una reunión, yo no sabía quiénes eran. Y el otro día dijeron una nota que respondieron en el diario Clarín y en Nación, que los atendí 4 horas. Y vos que sos arquitecto vas a entender lo que ellos dicen. Mirá, uno dice cosas y no se acuerda lo que dijo muchas veces, pero cómo le impacta al otro. Dice que salieron de la reunión convencidos de hacerlo porque en lugar de asustarlos, le dije que un teatro era un galpón disfrazado para que no parezca un galpón. Y eso, pero lo dicen en los diarios ellos, ¿eh? O sea, en todas las notas dicen eso. Y se salimos y claro, los habían asustado. Les contaban que las escenografías entraban por puertas misteriosas y que el taller de costura, les hablaban del Teatro Colón de Buenos Aires. Entonces, entonces dice que yo les dije una cosa, dije, yo construí teatros, pero construyo teatros con la economía hogareña, que siempre, te podés reír lo que voy a decir, es muy para vos, me parece. Yo siempre dije que a mí me daba para construir, en el caso del baño de hombres, con el mármol hasta la altura de la cintura del hombre cuando va al migitorio, pero nunca pude poner el mármol hasta el techo. ¿Se entendió? Es una analogía para hablar del presupuesto cuando tenés que hacerlo con un presupuesto acotado. Siempre fui con esa anécdota, ¿hasta dónde llega el mármol? Y siempre dije, ¿hasta dónde se ve? Y hasta dónde se ve es ahí, después pintura. Este ejemplo se lo daba junto con aquello del galpón disfrazado, y realmente hoy están inaugurando un teatro de 1000 butacas, con butacas antiguas, retapizadas, de un cine que cerró en Córdoba, que casi te diría que se las regalaron con tal de que se las lleven. Y de esta manera, ¿cómo? Perdón que te interrumpa, no sé hace cuánto no venís a Roca. La fundación hoy dispone, estamos en el orden de los 14.000 metros cuadrados de edificación. Tenemos 3 salas de distintas características. Una sala que es un poco más que un galpón, porque fue hecho como centro de seminario y convención, así que tiene una buena terminación, de 100 localidades. Después tenemos un auditorio, en serio, con inclinación, con buen escenario. De hecho, es más grande el escenario que la platea.
de 200 localidades, y después tenemos claramente un galpón donde entran 400 personas, muy lindo escenario, el tamaño. Lo empezamos originalmente como una sala multipropósito, ahora cada vez más fuimos reforzando para convertirla en una sala. Lo único que le falta es la pendiente. Estuve a punto, antes de esto, de hacerle pendiente, usando el cascarón de ese galpón, hacerle la pendiente. ¿Qué es lo que le falta? La acústica después, de alguna manera, se soluciona. Pero creo que es una deuda pendiente que tiene Roca. Así que deberé tomar el esfuerzo, Pablo, y posiblemente me puedas ayudar, y basado en la historia familiar, en salir a pedir. Así laburó el padre de Tilo toda la historia en la formación con otros grandes colaboradores en Roca, Carlos, para la creación de la Casa de la Cultura. Por eso que la historia de Tilo viene signada en ese aspecto de dar continuidad a esos proyectos soñadores, iniciales, que tanto nos gusta a veces rememorar, y es así. A mí una grata sorpresa, lo traigo como reflexión, porque Guillermo la nombró, que se generó fue la sala de Chipoleti, Guillermo. Vos viste lo que es la prestancia de la nueva sala de Chipoleti, que hay que ver cómo se maneja en estructura de programación y todo, ¿no? Pero disculpame, porque capaz que alguno se molesta. Con la guita que salió la sala de Cipolletti hacemos 10 teatros de los que dice Carlos. bueno, el dato ese no lo tengo, siempre tan sutil. Sí, yo, viste, es alucinante, ¿no? Pero el teatro es mucho más simple. Como lo definió Carlos, es impresionante. Es así, porque uno tiene que hacer una sala a través del escenario y 4 paredes, y después lo vas vistiendo, lo vas decorando, le haces la escenografía del teatro. Y no está lejos Tilo de hacer eso con la sala que él dice, pues yo ahí trabajé con Kevin Johansen, laboramos con Baglietto Vitale, no sé, 2 o 3, y la verdad que con los equipos actuales que hay de sonido y de luces, eso ya deja de ser un problema. Así que esa sala posiblemente, la de la fundación, podría ser la sala de Roca con 500 butacas. No me da, porque además la butaca, los espacios, te exigen más espacios, tengo hecho el proyecto, se me disminuye de 400, pasamos a 375. Entonces tengo la duda, si no empezar de cero, dejar esto como está, porque es una pequeña fortuna. Sí. Lo bueno que la mitad más caro ya la tenemos, que es el equipamiento, nos faltan las butacas. Sí, lo mismo que pasa con la sala de Cipolletti, pasa con la del Sosuna acá en Neuquén. Fíjate, hace 10 años o 12 años que está parada esa obra de la monstruosidad que hicieron. Gente que, viste, no sé, pusieron el escenario en el primer piso, es decir, para llevar toda la escenografía, sonido, luces, tenés que usar un montacarga, así que el que la hizo, me parece que sabía poco de teatro. No sé, uno es así porque al laburar en más de 40 ciudades y conocer Buenos Aires y ir a todos los teatros, creo que hemos aprendido, ¿no? Un montón de cosas. Y la mejor definición es la que dijo mi amigo acá, con lo de la Pampa y sacarle el miedo a la gente. Y después, en todas las ciudades donde laburo, gracias a las asociaciones italianas y a las españolas y a alguna fundación como la de Tilo, todo eso, tenemos teatro, porque no hay teatros oficiales en todo el sur. Neuquén no tiene un teatro, tiene el Teatro Español, que es un cine, y yo particularmente trabajo en el Casino Magic, que también no es una sala de teatro, pero bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un montón de salas municipales que son teatros. Bahía Blanca tiene un montón de teatros, hoy es más chica que Neuquén y debe tener 5 o 6 salas de teatro, en Neuquén no tiene ninguna. Quiero aprovechar para que no se nos haga tan extenso la historia y la trayectoria, con todo respeto, Carlos, que tenés, pero a mí siempre me llamó la atención, digamos, tener datos acerca de cuál es la preferencia o el paladar del público argentino. Digamos, ¿a vos te parece que se prioriza
mucho más la producción nacional, la obra de texto nacional, que las adaptaciones de piezas extranjeras. Y después también quiero preguntarte si vos podés esclarecer a la audiencia respecto a un camino de fórmulas del éxito para los argentinos. ¿Va por el lado del humor? ¿Te parece que va por el lado del dramatismo? A ver si encontramos un camino que puedas contarnos. Antes te dije que el 70% de lo que hacemos todos son fracasos. Primero decirte que si de mí esperás una fórmula del éxito no la vas a encontrar, porque primero que ni siquiera aprendí de los fracasos, porque si hubiese aprendido de los fracasos no volvería a fracasar, y lo sigo haciendo. O sea que en esta ruleta del espectáculo vos podés ponerle oficio, sabiendo, yo a los 17 años cuando empecé, hace 45, creí con la prepotencia de la juventud que sabía. A medida que voy envejeciendo voy sabiendo que cada vez sé menos. Me tranquiliza saber menos, ¿no? Me tranquiliza saber que sé menos. Lo común es decir que el público busca el humor. Y es cierto. Pero si uno mira el mundo, y no solamente con el teatro, también con el cine, lo que apela al sentimiento en general le gana en el borderó. El borderó es la planilla de asistencia, ¿no? De lo que elige la gente. Entonces hay una duda ahí. Y a mí me gusta siempre usar el ejemplo de un tanque de cine que fue Titanic, donde la gente iba sabiendo el drama y cómo terminaba, y sin embargo llenaba los cines. Vale decir, me parece que es un cliché decir solamente lo del humor. En todo caso, en Argentina lo que tenemos es tiene mucho predicamento el nombre propio. O sea, concretamente, cualquiera que llega a un teatro de Londres y entra a ver un espectáculo, tiene un papelito abrochado en el programa que dice: hoy, en El fantasma de la ópera, el papel del fantasma lo hace Peter. Y toda la sala se queda a ver El fantasma de la ópera. Acá vos le decís: hoy, el papel de Franchella lo va a hacer fulano, se levanta toda la sala y se va. Quiero decir con esto que acá seguimos mucho más el nombre propio, que puede ser incluso de algún director o de algún autor, que en otras comunidades. Yo creo que fundamentalmente porque no tenemos la cantidad de turismo que tienen esas mecas del espectáculo, que le permite entonces tener un público mucho más heterogéneo. Acá trabajamos en lo nuestro fundamentalmente para el connacional. Al trabajar para el connacional está mucho más pendiente de ese nombre propio. Y una cosa que yo siempre digo que es paradójica, ¿no? El autor nacional, la mejor época del autor nacional en Argentina, de más convocatoria, fue en dictadura. Y fue en dictadura porque en televisión, en cine y en teatros públicos estaba prohibido. Nunca tuvo las obras de Tito Cosa, de Carlos Gorostiza, de Ricardo Talesnik, de Ricardo Alac, mayores convocatorias de público que en dictadura. ¡Qué paradoja! Y se desinflan con la democracia. Cuando el mensaje más contestatario carece de un lugar específico para ir a buscarlo. Entonces, en esta mezcolanza que estoy haciendo, no creo ni siquiera con la pandemia que después, post pandemia, cambie el gusto del público. Creo que esto mismo, si mirás los libros de historia, antes de las guerras grandes, y estoy hablando de la pandemia de la gripe española, 1918-1920, los empresarios de entonces se planteaban qué iba a pasar con el público español después de la pandemia. Y terminó demostrándose que ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni todo lo que pasó en estos 100 años desde aquella pandemia a esta, cambiaron el gusto del público. Entonces, si ocurre, no lo sé. Si vamos por la sensación, por la intuición y por la historia, no debería cambiar después de esto. Perfecto. Para ir cerrando, me gustaría hacer una última rueda rápida de preguntas. Guillermo, te quiero preguntar, para seguir esto del gusto argentino, o que no hay fórmulas del éxito, que nos cuentes
en tu historia profesional, ¿cuál fue tu gran éxito que lo vas a tener en la retina siempre grabado? Y al mismo tiempo, ¿cuál fue tu gran fracaso? Así nos divertimos un poco. De éxito, no sé, porque no nos pasa como dice Carlos. Yo, por ejemplo, diría que en el trabajo que hacemos nosotros en el interior es con las obras ya probadas y sabés cuáles son las que fracasan y cuáles son las que funcionan, o los shows también. A mí una de las cosas que creo que hice más importante fue haber puesto a Neuquén en el circuito internacional de shows grandes, cuando trajimos en el 2007 a Ricky Martin, y el mismo año trajimos a Serrat y trajimos a Maná. Comercialmente hablando, ¿no? Es decir, hay otro productor que es Pablo Celoria, que ha traído un montón de grupos de jazz y eso de mucho nombre, pero a nivel popular creo que eso fue uno de los logros más lindos. Inclusive como 10 años antes, con mi mujer un día mirando televisión y viendo un show de Ricky Martin, dijimos, che, vivíamos en Viedma, ¿viste? Nada que ver, estaba todo re lejos. Dije, mirá qué bueno sería algún día trabajar con este pibe, que esto, que el otro, y en el 2007 y ya lo traje 4 veces, así que eso fue. Y fracaso, no hay muchos fracasos, yo qué sé, hay bajones, yo qué sé, uno de los shows de Ricky que se canceló y tuvimos que devolver 4.000 entradas en el 2010. Otra, así como fracaso musical, Romeo Santos venía de llenar 2 River Plate de 60.000 personas cada uno, y nosotros metimos 3.500 entradas en el Casino Magic armado atrás para 12.000 personas. Eso es un fracaso. Bueno, ahí también es un dato, Guille. No, hay que asumirlo, pero está bueno. Hay que asumirlo. Y bueno, también, sí, siempre tenés, el año pasado traje a Sabina y a Arjona, también armando el casino para esa cantidad de gente, y tuvimos que trasladar todo el Rucaché, que fue un año malísimo. Pero bueno, hay que seguir. Es el balance, como dice Carlos, ¿no? Digamos, El lograr balance, el éxito para poder soportar los fracasos que vienen, que es más la proporción. Es verdad, eso está totalmente sí. claro. Y después que nosotros hacemos un montón de funciones al año, más de 300 funciones, 90, 100 en Neuquén, y bueno, eso nos permite jugar un poco con las cosas que ganamos y con las cosas que perdemos. Muy bien. Tilo, para ir cerrando y después me quedo al final y les agradezco desde ya el tiempo y la buena disposición para este encuentro. Esta pandemia puso un stop, como decimos, en varios sueños que veníamos proyectando. Vos, desde tu trabajo en la fundación, con el manejo de los convenios que venís realizando, con el manejo del crecimiento y de proyección, ¿qué es lo que te quedó un poquito pendiente para retomar hacia el futuro y qué planes imaginás para ir dándole mayor impronta una vez que retomemos? Tengo pendientes. A lo sumo la pandemia lo que ha hecho es que el pendiente sea más largo. No es en sí mismo, como mencionaba recién, tengo el sueño de la sala. Tener en cuenta que Casa de la Cultura, en el proyecto de mis padres, tenía la sala 1, que tiene el espacio Casa de la Cultura, no tiene la posibilidad de terminarla. Tenía también como proyecto hacer una orquesta, la fundación tiene la Orquesta Sinfónica de la provincia de Río Negro. Eso sería como pendiente cerrar un ciclo. ¿Sí? No hay algo de... Vos viste que las deudas se heredan también. Eran los proyectos de mi padre, los asumo como propios y los asumo como deuda también. Y en términos, como recién planteabas, de éxitos y fracasos, hay éxitos que dieron pérdida y fracasos que dieron ganancia. En la fundación el parámetro es otro. Si se anotan, Claro. En el festival de percusión, que hacemos clases magistrales y qué sé
yo, y si se anotan 90 chicos, como nos ha ocurrido, o 120, o 140, por ahí económicamente no nos fue muy bien, pero fue un éxito. Desde esa perspectiva fue un éxito. Y los fracasos, lo bueno que tiene que están por venir. Porque no estoy quieto, seguramente me voy a equivocar en el futuro. Y esto está bueno. Los ejemplos que yo di de éxito o fracaso fueron económicos, pero también son muy satisfactorios haber traído una figura como las que están nombradas, con más de 250 espectáculos internacionales hechos en Neuquén. Es decir, eso, los que laburamos en esto no tiene premio. No, pero está claro, Guillermo, que vos para sobrevivir, como explicaba Carlos, necesitas el éxito, y el éxito en términos económicos para que te sostengan incluso algún gusto que te querés dar. Si quiero traer a esta persona, sé que voy a perder, pero artísticamente vale la pena o me gusta, simplemente. Totalmente. No tiene ese fin en sí mismo, entonces el éxito y los fracasos tienen otra vara. Ni mejor ni peor no significa que seamos mejores, simplemente está en otro estamento. Yo coincido en la lectura de Tilo, porque a veces el desarrollador cultural en distintos aspectos tiene esa cuerda emotiva que hace que vaya tras los sueños y que vea de desarrollarlos porque le generan algo de espiritualidad, de búsqueda, y eso es muy importante. Yo leía muchas cosas respecto a la historia de Carlos cuando entraba a formar parte del sueño de ser una figura protagónica del espectáculo, que él dijo: yo nunca lo imaginé, dice, yo siempre soñé lo que quería hacer, y por eso fue más fácil. A veces siento que estar haciendo esto para mí no es un trabajo. Lo dijo así y me resultó muy, muy gracioso. De hecho, también veía, me vas a confirmar, Carlos, estos datos, que a vos te inspiró mucho Cinema Paradiso para el arranque de todos tus proyectos en muchos aspectos, y que en la lucha empezaste con las proyecciones de películas de 16 milímetros en distintos lugares como una actividad, hasta llegaste a alquilar el Teatro Ateneo para poder dar funciones al público infantil, digamos. Esto es soñar, esto es así. Y para poder cerrar, que me encantaría quedarme toda la noche, les cuento, pero vamos a hacer otro encuentro, los comprometo. Digamos, vos tuviste una especie de ayuda o delegado por parte de tu padre y avalando lo que estabas haciendo. En tu caso personal, ¿vos tenés algún aliado para que acompañe todo tu trabajo, para dejarle tu experticia, para que continúe hacia el futuro? Desmuteate. Dijiste varias cosas juntas. Primero decirte que lo que más, digamos, siempre agradecí a mis viejos, que de hecho viven 2 pisos más arriba en el mismo edificio donde vivo yo hoy, fue que hayan aceptado cuando terminaba la secundaria permitirme una propuesta que fue: déjenme no empezar la universidad con tal de poder probar si puedo empezar a trabajar en esto a lo que yo quiero pertenecer. Pensemos que ellos se dedicaban a fabricación de ropa de cuero, nada más alejado. Y ellos tuvieron dieron la vista buena, el visto bueno para que pruebe. Y para que pruebe significa empezar a dar funciones a domicilio, ¿no? Con un proyector alquilado. Y cuando mi hijo mayor, que tiene 34 años, Tomás, llegó a los 17, yo tenía la misma duda que tuvieron mis viejos. La diferencia es que yo desde los 4 años ya contaba cuántos chicos había en las butacas de los cines, y a los 8 tenía claro, con la película La novicia rebelde, esa fue la película que definió la historia, que quería dedicarme a la actividad del espectáculo. Nunca tuve el problema de no saber qué quería hacer cuando fuese grande. Y cuando digo que mi hijo
terminó la secundaria, me pasó a mí como papá lo mismo que a mis viejos conmigo. Y tuve el placer de escuchar a mi hijo decirme, voy a comenzar la facultad para terminar de recibirme, cosa que hizo, pero simultáneamente me voy a dedicar a lo mismo que vos. Por lo tanto, mi hijo me superó, porque sí se recibió en la universidad y sí es el que está llevando la empresa que me permite a mí poder distraerme incluso gratamente en poder hacer este tipo de Zooms, porque ahora ya tengo alguien que trabaje más y a mí me permite poder disfrutar de otras cosas. Entonces creo que te contesté la vocación, te contesté a mis viejos conmigo y yo con mis hijos, y cerraría diciéndote que una cosa que aprendí y que la recomiendo muchísimo, cada uno en su profesión, me la dijo un viejo actor que ya falleció hace rato, que fue Alberto Closas. Y Alberto Closas, en una de sus venidas entre los teatros de España y Argentina, me dijo, haciendo una temporada, cuando se hablaba de la gente que le iba muy bien, me dijo, a mí dame un teatro con solo 10 filas ocupadas, pero toda la vida. Y yo soy de esa escuela, y recomiendo esa escuela. No dejarse atrapar mucho por los brillos de colores, que serían los teatros llenos, y sí buscar ese equilibrio que permita, con esas 10 filas ocupadas como metáfora, tener una trayectoria de toda la vida. Yo apuesto por eso y los felicito a ustedes por la trayectoria de cada uno, porque me parece que esa es la base y es lo que nos puede permitir volver a hacer este tipo de encuentros a futuro, que es ser consecuentes con las vocaciones, con las convicciones y con las ganas de dejar algo por encima de lo particular de cada uno. Qué lindo cierre, Carlos, qué motivo, y la verdad que creo que todos estamos en este momento pensando en tratar de dejar algo que en esta situación que vivimos sirva para mirarnos interiormente y ver y no abandonar los sueños. Invito a Tilo o a Guillermo para cerrar, así podemos más o menos redondear un tiempo que yo imaginaba. Y realmente me encantaría, con tiempo, digamos, sin apuro, tratar de volver a hacer un encuentro tratando otras problemáticas que a la gente seguramente le va a interesar. No sé quién quiere cerrar. Aunque cierre Tilo, que es más. Yo nada, estoy junto a un amigo como vos y a dos personas a las cuales admiro por toda su trayectoria. Tilo, todo lo que ha hecho en Roca, impresionante, la familia de él. Y bueno, con Carlos, hace 6 años que entramos en ADET y hace mucho más que entramos eso en comisión directiva y mucho más como socios, que fue una idea de él de federalizar la Cámara. También un amigo y la admiración como productor y es el número 1. Tilo. Creo que el cierre de Carlos es suficientemente claro. Yo agregaría que nuestro trabajo, que no es, en el mío particular, yo del arte no sé hacer nada, sé hacer lo que estoy haciendo. Y creo que esto, aplicable también a otros aspectos de la vida, son actos de terquedad. En montones de cosas que he encarado me han dicho, no, eso no. Y la pregunta siempre ha sido, ¿y por qué no? Creo ese ¿y por qué no? Nos ha permitido crecer cada uno en su ambiente. Esa es una buena pregunta. Bueno, no los voy a molestar más. Espero que a la gente le haya gustado esta actividad. Van a venir nuevas charlas. Todas las charlas van a estar cargadas en el canal de YouTube de Otra Mente SRL. Carlos, realmente para mí es un placer escucharte, sigo tu historia, tu trayectoria. La verdad que mi vinculación con la cuestión teatral, tanto Guille como Tilo la conocen porque de hecho he acompañado el desarrollo de mi hijo que encontró esa beta. El tuyo por lo menos se recibió. Está bueno que lo diga yo esto porque siempre lo hablo con él, que está por terminar y le falta la tesis
de la carrera de comunicación social y no pude cerrar eso por el arte, por su amor por las comedias musicales, por generación de contenido, etc. Así que a mí me da mucho placer haber tenido este encuentro y gracias por el tiempo y por haberme dado respuesta cuando los convoqué. Muy amables. Los saludo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo, saludos a todos.